Muchas veces cuando uno va a una iglesia lleva un mensaje que Dios pone en el corazón de uno, y es un poco más difícil cuando nos piden algo específico, porque obviamente la iglesia está buscando algo, y estoy seguro que la necesidad de un pastor en una iglesia no es menor, pero también la necesidad de comprender y aprender cómo debe ser un pastor o cuáles son las exigencias o características bíblicas o qué quiere Dios de un hombre que va a poner el ministerio, también son importantes. Así que yo me preparé pensando en ustedes y también pensando en animarles a ser sabios y a ser guiados por Dios en la búsqueda de un pastor. Todos saben y todos creemos que Dios tiene un pastor para esta iglesia. Amén. Pero Dios sabe los tiempos, Dios sabe los momentos, y uno siempre espera que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Entonces es muy importante lo que la iglesia está haciendo, de aprender, de entender lo que Dios quiere en cuanto al ministerio pastoral y de orar, esperando que el Señor les muestre su voluntad. Pero quiero animarles porque sabemos que Dios tiene un siervo, tiene una persona preparada para ministrar sus vidas. Oremos, ¿qué les parece? Para que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, damos tantas gracias por ser sus hijos. Damos gracias, Señor, porque un día usted vino a nuestras vidas, nos lavó con su sangre preciosa. Gracias damos, Señor, por esta congregación, por los niños, los jóvenes, adultos, hombres y mujeres, que en sus corazones han depositado su fe en Jesucristo. Señor, bendiga este pueblo suyo en este lugar, bendiga a la iglesia, bendiga su palabra, y bendíganos ahora, Señor, para que en nuestro corazón podamos entender y comprender bien lo que buscamos, lo que necesitamos para esta iglesia y lo que usted quiere para este lugar, Señor. Que cada uno de los hermanos que está presentes y hermanas tengamos un corazón tierno, un corazón, Señor, abierto a escuchar su verdad. Pedimos su bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si me disculpan, voy a tomar agüita. Hace ruido esta cosa. Bueno, se escucha bien, ¿cierto? Está bueno el micrófono. ¿Ah? Bueno, yo titulé el mensaje o el estudio, no sé cómo quieren llamarlo, Ser Pastor. Ser Pastor. Yo tengo mis puntos de vista en cuanto a lo que es ser un pastor, en cuanto a los requisitos y las características de ser un pastor, y se los voy a compartir porque es parte de mi experiencia y de lo que yo he visto en mi vida ministerial y pastoral. El requisito, hermanos, más importante para ser pastor, y que algunos, yo pienso equivocadamente, no lo consideran un requisito, está en lo primero que dice 1 Timoteo capítulo 3. Dice palabra fiel: si alguno anhela obispado. Si alguno anhela obispado. Para mí el requisito más importante es anhelar el obispado. Estar enamorado del ministerio. Yo no sé cuántos de ustedes celebraron el Día de los Enamorados el 14, ¿verdad? Y uno recuerda ese momento, y siempre uno recuerda, o el aniversario de matrimonio, el día que se enamoró. Uno anhelaba a esa persona. Y obviamente uno se enamora y conoce algunas cosas, y después pasan los años y uno conoce más cosas. Y después pasan los años y más cosas.
Pero, estoy hablando de familias o de personas que no han sufrido una ruptura, que no han tenido que vivir esa experiencia, pero siempre, a mí me pasa, y a mi esposa también, siempre la encuentro guapa, ella me encuentra guapo a mí, siempre quiere estar conmigo, siempre a pesar de tantas situaciones y de tantas cosas. Yo anhelaba estar con ella. Y todavía anhelo estar con ella. Todavía estoy con ella. Es muy importante, hermanos, esta palabra anhelo. Y para los que entienden un poco o no les interesa mucho, pero yo puse acá en mi texto, está en la bendita voz media del griego, es una voz que expresa un interés personal. La palabra anhelo se refiere, la palabra está en esa voz media que significa que la persona tiene un interés profundo, un interés personal en el ministerio. Lo que realmente, hermanos, debe tener su futuro pastor es un anhelo, un interés íntimo en servir. Significa un impulso interior más grande que cualquier cosa. Más grande que cualquier cosa. La persona que anhela el pastorado, cuando se extiende hacia adelante, no ve otra cosa que el ministerio. Para él, nada es superior. Nada vale tanto la pena como el ministerio. Ni siquiera otro ministerio. El ministerio pastoral para él es su vida, o quiere hacer de eso su vida. Por eso es tan importante el anhelo o la palabra anhelo, y por eso está en la Biblia, hermanos. Si alguno anhela el obispado, esto, mis hermanos, Dios lo pone en el corazón de un niño, de un joven o de un adulto. Recién lo acabamos de ver, ¿verdad? Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, el anhelo es algo que Dios un día puso en mi corazón. Y todos los hombres que han sido llamados por Dios al ministerio han tenido que luchar con esto, porque uno tiene otras metas, uno tiene otras posibilidades y tal vez otros proyectos. Pero es muy importante, hermanos, este requisito, el que anhela obispado. Amós, el libro de Amós lo expresa diciendo así: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Amós 2:11. Significa, hermanos, que este no es un capricho o un deseo egoísta. Es algo mucho más grande que eso, hermanos. Es algo que pone Dios en el corazón. Oren a Dios para que el Señor ponga en este lugar un hombre que anhele el obispado. Que lo anhele de verdad. Un hombre que Dios haya tocado. El gran predicador Jonathan Edwards decía que el ministro debe estar, comillas, propiamente llamado. Y usaba esta frase para distinguir al que era pastor por su propio interés o prestigio, pero que no ha sido llamado ni nombrado, y así distinguirlo de aquel que ha sido apartado por Dios para hacerse cargo de una iglesia local o de la novia del Cordero, como escribe él. Hermanos, si yo pudiera definir una persona que ha sido llamada al ministerio pastoral, es la persona que, si se le pregunta, si tú volvieras a nacer, ¿volverías a ser pastor? Y responde, si naciera 10 veces, las 10 veces sería pastor. Es como si yo le dijera a mi esposa, si naciera 10 veces, las 10 veces me casaría contigo. ¡Ah! Me gané una pizza. ¿Verdad que son palabras profundas?
No son palabras superficiales, son cosas fuertes en el corazón de una persona. El anhelo. Cuando una persona va a un lugar como misionero y dice frases como, estoy dispuesto a morir acá. Como Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que vayas tú, iré yo. Y si nos toca morir allí, ahí moriré. Pero nada, nada, nada hará separación entre nosotras dos. Había algo en su corazón muy fuerte, ¿verdad? Algo muy fuerte. Qué bueno, hermanos, ha sido para mí asistir a ordenaciones pastorales. Y siempre qué bueno estar frente a un hombre, imponer las manos en un hombre que anhela el obispado. Que anhela el obispado. Decir esto, hermanos, es decir lo principal sobre un ministro del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes, lo voy a explicar así, cuántos de ustedes juegan al fútbol. Yo vi una cancha ahí, parece que les gusta la pichanga. Yo juego la pelota, pero nunca fui bueno. Quiero ser franco. Siempre me ponían del medio campo para atrás. A defender, y ya si no hay nadie al arco, ya me pongo al arco. Pero siempre hay jugadores, y tengo 2 hijos. Bueno, tenemos 6 hijos, 4 hombres, 2 señoritas. Pero hay 2 de mis hijos que son zurdos. Y son buenos para la pelota. Y siempre se los pelean cuando hacen los equipos para ponerlo. Y ustedes saben de fútbol y entienden que el que es bueno para la pelota arrastra marcas. Así se dice, ¿verdad? Todos tratan de pararlo y todo. ¿Sabe qué? El anhelo del obispado arrastra todos los requisitos. Marido de una sola mujer, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Porque la persona que anhela el obispado se prepara en su vida espiritual. No es difícil, hermanos, cumplir requisitos cuando uno quiere ser. ¿Sí me entiende, verdad? No es difícil. Es algo que se lleva en el alma. Cuando se anhela el obispado, la persona trabaja y lucha por el resto de las calificaciones bíblicas. No dado al vino, no pendenciero, amable, apacible, no avaro, etcétera, etcétera. El anhelo al obispado, hermanos, trae una vida de integridad y pureza espiritual. Cuando una iglesia está interesada, hermanos, como ustedes, en las características de un ministro del Señor, debe señalar que Dios, debe entender que Dios no está llamando, y ustedes no necesitan, y no necesitamos a un hombre simpático, dicharachero, administrador, contador, consejero o juez. Dios está llamando a un hombre santo a cuidar la grey de Dios. Porque un pastor, en resumen y en una palabra, es un cuidador. Es un cuidador. No nos gusta la palabra cuidador, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Soy cuidador. No, como un conserje que ve quién entra, quién sale, protege. Como el que cuida un campo ahí, tranquilo. Jesús lo dijo, yo soy el que cuida las ovejas, yo soy la puerta. Y las ovejas entran y salen, pero yo estoy ahí y van a hallar pastos. Entrará y saldrá, entrará y saldrá. Pero ¿quién está en la puerta? ¿Quién está mirando? ¿Quién está cuidando? Jesús. Y recién cantamos, o leímos, no sé si lo cantamos, lo leímos, Jehová es mi pastor. Amén. Un pastor es un cuidador.
El pastor puede hacer muchas cosas, hermanos, y de hecho como pastor en mi vida y los que han sido pastores han hecho muchas cosas, hasta vender empanadas si la iglesia quiere. ¿Verdad? Pero su vida santa y su función pastoral son la razón de su llamado. Esto lo expresa Isaías 62:6 cuando dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Jamás callarán ni en todo el día ni en toda la noche. El que anhela el obispado, anhela cuidar la iglesia. Sobre tus muros he puesto guardias. Y guardias que hablan, ¿verdad? Porque el pastor, la herramienta principal que tiene es su voz. Y dice, jamás callarán ni en el día ni en la noche. Por eso el pastor puede hacer muchas cosas, pero si pierde su función principal, que es cuidar la grey de Dios, podríamos poner en duda que él realmente anhela el obispado. Yo anhelaba cuidar la grey de Dios y el pastor siempre cuenta las ovejas. El pastor sufre por las ovejas. El pastor las extraña. El pastor no tiene personas preferidas ni maldecidas. El pastor es una persona que anhela. Hermanos, es muy triste ver cómo el ministerio se ha ido llenando. Y yo lo he visto, hermanos. Hay que tener mucho cuidado de personas que tienen el don de la palabra. Buena pinta, como yo. No sé, voy a tomar más agua. Voy a tomar con el vaso porque no me gusta cómo suena a mí. A veces uno que otro título en teología, pero que más que expandir el reino de Dios, tienen como único propósito levantar su propio imperio y ser protagonistas. Cuidado. Hay muchos hombres que son carismáticos, dicharacheros, simpáticos, pero eso no significa necesariamente que anhelan el obispado. Podrían estar anhelando otras cosas. Hay otros motivos. Algunos quieren ser populares y exitosos. Si usted va a la librería cristiana, y todos lo han dicho, usted va a encontrar pocos libros de misiones, pero muchos libros de cómo tener éxito. Yo, entre paréntesis, digo que el libro para tener éxito está acá. No tiene sustituto. Pero hay hombres así. Ustedes deben tener cuidado con este tipo de personas, porque yo he visto mucho esto. El pastor realmente el verdadero pastor tiene un anhelo de ser un cuidador. Muy sencillo, cuidar la grey. Bueno, yo lo digo en una frase, no es tan sencillo. Porque los hermanos se enferman, lloran, se pierden, se descarrían, se enojan. Ven partir a sus seres queridos. Toman malas decisiones. Tienen problemas con sus hijos, en sus matrimonios. No es sencillo, pero necesitan el cuidado pastoral. Dios tiene como propósito, hermanos, que hombres se levanten para cuidar de la grey de Dios. Pero hay personas que están al frente, que adolecen de cualidades únicas y distintivas de los siervos de Dios, que son un anhelo, hermano, ferviente de servir al Señor. La persona que quiere servir al Señor podría ser una persona que Dios está llamando. Una humildad de esclavo.
una integridad de hierro. Todas las calificaciones bíblicas que aparecen en la Biblia son espirituales, hermanos. En ninguna parte dice que tienen que tener un título, tienen que tener experiencia, tienen que tener esto, otro. Hay muchos pastores que nunca se prepararon en un seminario. Quiero que sepan eso, que están sirviendo al Señor. Porque la palabra de Dios no exige títulos. Todas las exigencias son espirituales y todas y cada una están definidas acá en 1 Timoteo 3 y en la carta de Tito. Explicar todas las características en realidad sería una pretensión mía esta mañana. Pero hay algunas que Dios puso en mi corazón que yo quiero explicarlas un poco. Y ya hice la que yo consideré la principal, el que anhela obispado. Pero sabe, Tito dice que los que quieren, Pablo le dijo para establecer ancianos en Tito 1 del 6 al 9 y en Tito 2 del 2 al 5, le dio varias características. Y una característica es sobrio. Es la palabra nefalizou. No le interesa, pero yo se las digo para que impresionarlos. La idea es más exacta, es de personas templadas, libres de influencias malas o ajenas a los principios cristianos. Una persona, podríamos decir, equilibrada, ¿verdad? Que no es ni de la U ni del colo, ¿ya? Que no es ni de derecha ni de la izquierda, que mantiene opiniones también templadas porque tiene que cuidar la grey. Un pastor no puede ser una persona con una posición política. Eso no es ser sobrio, porque las personas van a tener prejuicio hacia él. El pastor no debe estar en posiciones extremas, tiene que ser equilibrado. Puede tener su opinión en cuanto a lo que sucede en el país, pero no debe promover ciertos movimientos, acá, allá, equilibrado, sobrio. También dice deben ser serios. Es otra palabra, semnus, que quiere decir respetables, honestos, especialmente en la enseñanza, ser serios. La idea principal es de dignos, se comporta con dignidad, está a la altura de lo que es la vida cristiana, de lo que es el Señor Jesucristo. Serios, pero también dice prudentes. Esa palabra es más difícil pronunciarla, pero juiciosos, ponderados. Es casi una seguidilla de cosas del perfil del hombre que quiere servir al Señor. No está hablando de su carácter. No es que tiene que tener un carácter serio. Está hablando de su comportamiento. De su comportamiento. Usted puede tener cualquier carácter. A tener un solo comportamiento, que es el comportamiento espiritual. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay carácter. No, es que yo no soy así, lo que pasa es que este es mi carácter. No, cuidado. Usted puede ser una persona tímida, puede ser una persona extrovertida, que en todos lados cae bien, que tiene ángel, ¿verdad? Que es casi mágico o mágica. Pero el Espíritu Santo es uno solo. Y el carácter espiritual es uno solo. Por eso que las características acá son espirituales,
sobrios, serios, sanos, prudentes. Está hablando de un carácter que produce el Espíritu Santo. Sanos es la palabra higiene en el griego. Dice sanos en la fe. Es decir, probados, íntegros en la fe, que son sanos en la fe, que no usan la fe para manipular, no usan la fe para ganar, no usan la fe para su propio beneficio, sanos en la fe, que no usan la fe como algo malicioso, algo horrendo, hermanos. Y acá yo pienso que hay que ver lo que está pasando en el mundo, sanos en la fe, sanos en el amor, usa la palabra ágape, en la paciencia, usa la palabra upomone, pero como digo, una pretensión explicar cada tema en forma específica, pero sanos en la fe significa que no es maligno, no es un manipulador, un controlador. Ten cuidado con el juicio de Dios. Hay pastores muy, muy controladores. No son sanos en la fe. Usan la fe para asustar. ¿Que no viste lo que le pasó a los que se opusieron a Moisés? ¡Wow! Nadie quiere estar ahí, ¿cierto? En este lado no va a hacer que el Señor deje caer su mano y no va a abrir los dedos para dejarme a mí afuera. Sabe no asustar ni amenazar en la fe. Hay personas que me han dicho, no, yo hablé con él, yo no tengo nada contra él, pero sí le dije que el Señor te reprenda. ¡Wow! Eso es como maldecirlo. ¿Quién quiere ser reprendido por el Señor? ¿Ha leído la Biblia cuando Dios reprendía a personas? Se quedaba la ceniza y un poco de humo, es un milagro. Eso no es ser sano en la fe. Muchas personas no están de acuerdo conmigo, pero hermanos, si hay algo que Dios nos dio, es libertad, tranquilidad. Jesús tantas veces dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. El miedo es la peor forma de liderar una iglesia. Y qué lamentable que tanta gente está en una iglesia con miedo. Con miedo. Sanos en la fe, hermanos, hay hombres que se levantan para causar miedo y hay hombres que se están levantando para predicar. Yo digo contra la iglesia, que la iglesia de acá, que la iglesia de allá, lo único que hacen comer, salgan a predicar el evangelio, ¿hasta cuándo engordan? ¿Hasta cuándo tienen tanta comunión? El mundo se pierde. Y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia. Y la autoestima de la iglesia ahí en el suelo. Bueno, comamos, pero con pan de arroz para que nadie diga nada. Hagamos un asado, pero un pedacito chiquitito por persona para que no nos critiquen por internet. ¿Sabe? Eso no es ser sano en la fe. La iglesia debe ser cuidada, animada, y si algo anda mal, la Biblia va marcando. Pero hoy día muchos hombres, hay mucha información dedicada a criticar la iglesia del Señor. Cuidado, eso no es sano. Sanos en el amor, la palabra ágape. Yo con mucha pena y con mucha vergüenza empecé a predicar sobre el amor en mi iglesia por el año pasado, por varios meses. Pero ¿sabe? Empecé a buscar mensajes sobre el amor y me di cuenta que tenía 2.
mensajes sobre misiones, sobre el pecado, sobre tantas cosas que uno predica. Pero sabe que en 1 Corintios 13 no es para los enamorados, es para la iglesia. Y ahora permanecen la trilogía, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿sabe cuál es? Es el amor. El pastor debe ser sano en el amor. Amar sin prejuicio. Amar a todos por igual. Qué feo, qué triste cuando el pastor mira a una persona con alegría y al otro, ¿y este cuándo se va? Hermano, ¿sabe qué? Es difícil amar. Es re difícil. Y yo siempre digo al Señor Jesús, la verdad es que la puso muy difícil. Especialmente cuando dice, amad a los que os ultrajan y os persiguen. Ni queremos saber nada del tipo que está tocando atrás la bocina, ¿verdad? Nos tocan la bocina y ¿y este qué se cree? Salgo cuando quiero. ¿Vas apurado? Ahí te va a quedar. Y empezamos a mostrar el amor, ¿cierto? Es difícil, hermano. Mi vecino anoche, yo venía de una vigilia de la aureola y dejó el auto estacionado, no pude entrar en mi auto, en mi estacionamiento. Bueno, estacioné, familia, bájense. ¡Qué lata! Decía. Me dan ganas de despertarlo, tocarle la bocina. ¡Ey! ¿Cómo se te ocurre? No, tranquilo. Él no es creyente, es un ateo. Pero ¿sabe? Esas pequeñas cosas cuestan. Hoy día en la mañana me dejó con mi hijo, le dije una tontería, lo fui a dejar a la iglesia. Le dije, hijo, ven, perdóname. No corresponde lo que te dije. Le conté a mi esposa, fui a ver a un hermano al hospital, estaba muy grave. Y justo, bueno, lo fui a dejar a su casa. Y en la casa había una familia, un hermano. Yo sabía que iba a estar ahí. Que se fue de la iglesia. Y se enojó conmigo y ya. Ustedes saben esas cosas, ¿verdad? ¿O no? Entonces, el hermano que yo fui a ver, lo fui a buscar al hospital, lo llevé a su casa. Me dijo, pastor, ¿qué es a tomar 11? Yo en mi mente ya tenía la respuesta. No, tengo que irme rápido, compromiso, porque estaba ese hermano con su esposa ahí. Y dije, bueno, ya hermano, tomemos 11. Después le dije a mi esposa, estuve tomando 11 con el hermano y su esposa. Y conversamos y nos saludamos. Y ¿sabe qué? Para mí fue una victoria espiritual. Ahora, no me siento orgulloso porque en realidad Jesucristo desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y lo estaban matando, lo estaban asesinando. No estoy ni cerca de Jesucristo todavía. Pero ¿sabe? El pastor debe ser sano en el amor, sano en la fe. Porque aquí hay distintos tipos de personas, distintos tipos de caracteres, pero estamos para cuidarlos. Amén. Para cuidarlos. Hasta que el hermano decida irse de la iglesia. Eso es voluntario, ¿verdad? Espero que aquí están todos aquí voluntarios. Nadie vino por obligación o porque está amenazado o porque tiene miedo al juicio de Dios. No, estamos acá de corazón, adorando a nuestro Dios. Eso es muy importante. Sanos en la paciencia. Hermano, la palabra paciencia es upomone. En la misma palabra que usa Santiago. La prueba de vuestra fe produce paciencia, que es estar bajo presión y quedarse allí.
Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales. Hermanos, muchas veces el camino para cambiar vidas es la prueba. Y si hay alguien que tiene que quedarse a pesar de las circunstancias, es el pastor. Cuando tenga un pastor de vuelta, hermano, en esta iglesia, usted tiene que empezar siempre lo siguiente. Yo me puedo ir cuando quiera. El pastor no. El pastor no. El pastor tiene que moverse cuando Dios dice que se mueva. Y esto no pasa con tanta regularidad. Significa, hermanos, que yo les animo a orar por un pastor que se quede con ustedes para toda la vida. Que presente a sus hijos, que case a sus hijos y que nos entierre también. No quiero decirlo, pero eso va a pasar, ¿verdad? La paciencia significa constancia, permaneciendo firme debajo de. La paciencia crece, hermano, por medio de las pruebas. Grandes dolores, grandes lecciones. ¿No es así? Hay muchas cosas que nos vamos a aprender por medio de las bendiciones de Dios. Hay muchas cosas que vamos a aprender solamente por medio de las pruebas. La prueba de vuestra fe. Para que seamos, ¿qué cosa? Perfectos y cabales. Marido de una sola mujer. Significa que debe tener una sola suegra. ¿Verdad? Amén, dice una. ¿Quién dijo amén acá? Identificado. No está diciendo, hermanos, quiero decirlo con pristísima claridad, que el pastor debe ser casado. Porque hay muchos pastores ministrando y no son casados. Y conozco por lo menos a 3 que están al frente de buenas iglesias, son muy buenos pastores, y está toda la iglesia orando para que se casen. Marido de una sola mujer. La idea es que si está casado, debe estar casado con una sola mujer. Lejos de las prácticas paganas de aquellos días en que un hombre tenía varias mujeres o iba de mujer en mujer. Hermanos, se está hablando de una actitud hacia una mujer. Está hablando de fidelidad. Si usted se va al Nuevo Testamento, hermano, hay que tener cuidado. Los levitas que servían al Señor en el Antiguo Testamento no podían casarse con una mujer divorciada. Ese es un tema delicado. Es importante. Podríamos entrar en una discusión, bueno, ¿un pastor divorciado puede ser pastor? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero la verdad es que la palabra de Dios no da muchos márgenes. La palabra marido de una sola mujer dice que debe estar casado con una sola mujer. La otra pregunta, bueno, ¿un pastor que es viudo puede seguir siendo pastor? Bueno, si no mató a la esposa para ser pastor, para ser viudo, está bien, es diferente. Se trata pero hay una discusión en este tema. Y hay libros escritos sobre este tema, entonces yo no tengo la respuesta, sí tengo mi opinión. Yo pienso que un pastor viudo puede seguir siendo pastor. Pero un pastor que se divorció, que se separó, yo pienso que puede seguir sirviendo al Señor, pero no como pastor. Porque va a tener limitaciones y en algún momento alguien podría decirle, ¿y tú qué? Y ustedes estudiaron bien la palabra irreprensible, ¿verdad? Entonces ahí tienen algo de donde asirlo. Satanás tiene algo por donde humillarlo, por donde quebrantar su voluntad.
por donde entorpecer su vida espiritual. No juzgo a un pastor o a nadie que por alguna razón se ha divorciado, porque son tantos los motivos y gente ha sufrido tanto por eso que yo no juzgo, pero en el ministerio pastoral yo pienso que es mejor tener hombres que han sido casados o que están casados una sola vez. Está hablando de fidelidad. Los levitas, como principio, les tenían prohibido casarse con una mujer divorciada, y la palabra para mujer, marido de una sola mujer, es la palabra guné. Hay varias palabras para mujer, pero esta palabra es la palabra de cariño y respeto. Porque hay otras palabras en el griego que es la hembra, ¿verdad? Bueno, en Brasil a las mujeres le dicen la hembra. En el portugués, pero yo no podría decir, ella es mi hembra. Guné significa, ella es mi mujercita, la que yo quiero, de respeto. También a una mujer adulta, a una anciana le podrían llamar guné, que es la palabra de mujer de más respeto y cariño en el griego. Dice marido de una sola guné, ¿verdad? Y la palabra para marido es aner, que denota un hombre varón adulto. Pero la palabra marido no existe en el griego. La palabra aner es la palabra para varón y el contexto dice si está hablando de un esposo o de un varón simplemente adulto. Entonces, un hombre, literalmente sería un hombre de una sola mujer. Una sola. One woman. No more. Fácil de entender, ¿verdad? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero también dice que sus hijos estén en obediencia. Y acá puede ser que vamos a entrar en una discusión con Tito, pero dice que, quiero usar la palabra que usa Tito textual, que tenga hijos creyentes, ¿verdad? Que tenga hijos creyentes. Esa es la traducción, porque se usa una palabra que se llama pistos. Pero creyentes, usted entiende el tipo de creyente, que el hijo sea salvo, ¿verdad? Ahora, yo no sé cuántos de sus hijos nacieron en un hogar cristiano, pero ¿a qué edad fueron creyentes sus hijos? Algunos a los 5, algunos a los 10, algunos a los 13 y otros a los 21 hicieron como una confirmación de su fe. No sabían si eran o no eran. Hay muchas experiencias que vivimos como padres. Entonces, quiero explicar bien esto, porque tenemos 6 hijos. La palabra hijos es teknon, que se refiere solamente siempre a niños pequeños. No está diciendo que tienen que ser salvos. La palabra pistos no está hablando de salvación, sino de fidelidad. Está diciendo que ellos deben estar bajo sujeción. Ellos deben ser dignos de la fe de sus padres. También deben estar los niños a la altura, pero los niños, si tiene niños el pastor que va a venir, que los niños estén a la altura de la fe de sus padres. Pero no le podemos pedir a un niño de 4 o 5 años o al pastor, bueno, pero su hijo ya se convirtió, ¿no? No, estamos orando, pero bueno, cuando se convierta es absurdo, ¿verdad? Y si tiene 16 años y todavía no entiende el Evangelio, como le ha pasado a tantos, o lo entendieron mal. Pero si esos hijos están bajo sujeción, viven una vida digna para testimonio de los demás, el pastor califica
porque la palabra que se traduce como creyente es la palabra pisto, que significa literalmente fiel, digno de confianza. Pero el traductor puso la palabra creyentes y puso una exigencia un poco más exigente. Pero la Biblia en el original está pidiendo que nuestros hijos literalmente sean dignos de confianza. Como mucho podemos decir que tenga la fe de sus padres y que un día sean salvos. Pero los niños, ¿y qué pasa cuando son adultos? Ese es otro tema. Yo estuve hace poco en una iglesia, no de este país, para que nadie piense, conozco al pastor o no. La esposa estaba enferma, yo supe que estaba enferma, pedí verlos, desayunamos juntos y por esas circunstancias de la vida supimos que su hijo se declaró homosexual. El hijo del pastor. ¡Wow! Ese sí que es un problema. Para una iglesia, para una familia, para una comunidad. La esposa tenía cáncer, estaba con un tubo. Y oramos con ellos. Les animamos. Difícil. Supimos ahora por hermanos que nos visitaron de ese país que la esposa falleció, pero él sigue siendo pastor. Su hija, que también estaba lejos del Señor, volvió al Señor. Está estudiando en un seminario en Guatemala. Pero su hijo, lejos, lejos de Dios. Hermano, este requisito no aplica a hijos adultos. Como mucho, hermano, adolescentes. Y si son adultos y toman sus decisiones, son sus decisiones. La iglesia sigue apoyando a este pastor y sigue siendo pastor. Ahora es viudo. Obviamente, todo lo que le sucedió a nivel familiar causó polémica, disgusto, juicios, crítica, porque el pastor es una persona pública. Pero el tiempo que su hijo fue niño y adolescente, era un joven que estaba a la altura. Era fiel y era digno del ministerio de ese hombre y de esa mujer. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, marido de una sola mujer, hijos fieles en sujeción. Así lo puse yo. Y oramos para que nuestros hijos sean salvos. Amén. Y oramos para que nuestros hijos que no están lejos de Dios vuelvan al Señor. Amén. Pero si usted quiere tener un pastor acá, pida que sus hijos, si son pequeños, sean fieles. Si tiene hijos grandes, esa es otra historia. Cuidado. Para terminar, hermanos, quiero decir que lamentablemente a muchas iglesias ya no les interesan las cualidades espirituales de los que les ministran. Porque han entrado con mucha fuerza en la cultura de la imagen. Aunque el pastor debe ser un hombre santo, que quiere decir llevar una vida de obediencia, hermanos, hay que tener cuidado con buscar un hombre carismático, un hombre simpático,
un hombre con apellido, famoso, que tenga características que no están en la Biblia. Yo he visto que algunas iglesias han buscado este tipo de personas, o que tienen dinero, o que tienen algo en la sociedad. No digo que es malo tener dinero, pero está mal si uno busca características de ese tipo para escoger a quién va a servir al Señor. Cuidado, hermanos. Y también tienen que tener mucho cuidado que aunque un pastor como yo y otros pastores debemos llevar una vida de obediencia, somos pecadores. Yo escuché, y digo esto porque escuché cuando era alumno en un seminario bíblico, me estaba preparando para ser pastor, y había un hombre que nos impactaba a todos por su vida, por su mensaje, por sus predicaciones. Y un alumno, un compañero que estaba al lado mío, dijo así, lo puse entre comillas para no equivocarme, porque lo recuerdo bien, porque me causó muchos problemas. Esta frase dijo: Dios le usa tanto que Él no debe tener las tentaciones que nosotros tenemos. Bueno, yo era joven en todo caso, y dije: ¿qué? ¿Estáis locos? Si es un gil como todos nosotros. Es de carne y hueso. No, pero ¿cómo piensas así? Yo creo que el gran error que han cometido muchos pastores es crear una imagen que es falsa. Yo creo que viví los primeros 10 años de mi ministerio tratando de proteger mi imagen. Y es súper desgastador, les digo al tiro. Pero me di cuenta que era absurdo. Y ahora digo a la iglesia: bueno, aquí está, soy yo en lo que hay. Así soy yo. Y yo les conté cosas recién de mi vida personal. Y dice: pero el pastor tiene los mismos problemas míos. Bueno, soy un ser humano como usted y como todos muchos otros pastores. Cuidado, hermanos, con pensar así del pastor. Algunos piensan que el pastor viene saliendo, y algunos pastores dan o quieren dar esa impresión, que vienen un poco menos saliendo de la transfiguración, ¿verdad? Y llegan al púlpito y... Primera de Juan está llena de pasajes que dicen algo así como: si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Yo soy pecador, hermano, y usted también. La diferencia es que somos pecadores que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Tenemos perdón si confesamos nuestros pecados. Eclesiastés 7:20 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuidado con tener una imagen falsa de las personas. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El pastor también peca y debe pedir perdón. Como yo le dije a mi hijo: hijo, perdóname. Me ha tocado enfrentar a toda la congregación: hermanos, perdónenme por lo que dije, por lo que no hice. Y los hermanos, ¿saben qué? Me perdonan. ¿Y por qué me perdonan? Porque saben que ellos también son pecadores. Así funciona la vida espiritual, perdonándonos unos a otros y animándonos unos a otros. Yo he metido la pata, hermano, que ni le cuento. Me da pena, y algunas cosas hoy día hasta me da vergüenza. Cosas que hice, cosas que dije.
Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mientras más, lo voy a decir con mucho cuidado para que no me malinterpreten, pero mientras más terrenales y tangibles sean los pastores, mucho mejor para la iglesia. Y digo tangibles porque hay muchos pastores que aparecen y desaparecen, nunca se ven. Algunos que incluso pretenden tener ministerios virtuales vía internet, tipo Open English, ¿verdad? Imagínense, sería muy lindo, ¿verdad? Hermano, conéctese. ¿Sí qué quiere? ¿Cuál es su problema matrimonial, de salud, económico? No, hermanos. Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor es un cuidador. Jesús estaba con la gente, ¿verdad? Era tangible. Una mujer incluso le pudo tocar y se sanó. Por eso me gusta cuando la iglesia hablaba con el hermano, que no me acuerdo su nombre, dice, no, nosotros hacemos comidas de vez en cuando y nos reunimos. ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque somos tangibles. Porque la iglesia debe unirse, debe tocarse, debemos abrazarnos, debemos comunicarnos, debemos decir lo que sentimos, lo que vivimos, lo que nos alegramos, lo que nos alegra, lo que nos preocupa. Eso hace de una iglesia fuerte. Gloria a Dios por lo asado. Está bien el WhatsApp para tantas cosas, ¿verdad? Pero no es lo mismo, hermano, decirle al hermano, voy a orar por ti por WhatsApp o estoy orando por ti, que tomar al hermano y decirle, hermano, oremos, que él sienta su brazo, sienta sus palabras y vea sus lágrimas. Eso no transmite ninguna red social. Sigan siendo una iglesia tangible y oren por un pastor tangible que venga acá para quedarse, para cuidarlos y que anhele el obispado. Que el Señor les bendiga.